Bueno, vamos a centrarnos un poquito más en el conocimiento de los abonados orgánicos. Se han utilizado desde hace mucho tiempo con un objetivo muy claro, que es el de aumentar la fertilidad de los suelos. Aparte de aumentar la fertilidad de los suelos, es decir, poner a disposición de las plantas una mayor cantidad de nutrientes, el efecto que tienen los abonados orgánicos es mejorar las características de ese suelo y facilitar el desarrollo de los cultivos o las plantas de jardinería que tengamos en nuestro jardín. La materia orgánica que vamos a utilizar proviene específicamente de los estiércoles y los compost. Tiene muchísimas cantidades de nutrientes, macro y micronutrientes, aparte de nutrientes esenciales que hemos visto anteriormente, que están en muy pequeñas cantidades, pero que son muy importantes para el desarrollo de la vegetación. Las dos fuentes principales que se suelen utilizar en agricultura y ahora mismo en jardinería son estas dos que tenemos aquí, tanto el humus de lombriz como el compost procedente de los residuos domésticos o bien de los restos de cosecha triturado o los restos de cultivo que hayamos entresacado de nuestra parcela. ¿Qué beneficios nos van a aportar los nutrientes que nosotros aportamos en forma de abonado orgánico? Bueno, normalmente el aporte de elementos esenciales, y estos elementos esenciales además son de mayor residuabilidad que los inorgánicos. ¿Por qué? Porque se fijan normalmente de forma natural en el suelo, no son tan fácilmente lavados, puesto que los elementos que aportamos en el abonado inorgánico son de origen mineral y son fácilmente lavables porque les cuesta mucho agregarse a los componentes del suelo. También son muy importantes los nutrientes que nosotros aportamos dentro del abonado orgánico porque se van a liberar de forma gradual, que esto es muy importante para los cultivos. Por otro lado, mejoran la estructura del suelo, facilitan la nutrición de la microfauna y la microflora presente en nuestros suelos, que van a contribuir al entorno natural y a facilitar el desarrollo de nuestros cultivos y nuestras plantas en general. Así, por otra parte, junto con todo este suelo se van a formar unos complejos orgánicos que son los que van a mantener esos nutrientes de una forma más estable dentro del suelo, como si fuera un gran almacén, colocaditos a disposición de las plantas que lo requieran. También es una gran fuente de carbono orgánico. Toda la vida se basa en el carbono. Nosotros somos elementos vivos que basan su desarrollo en el carbono. Toda la vegetación, toda la fauna que está presente en nuestro suelo también tiene esa forma básica de desarrollo a partir de moléculas de carbono. Si nosotros se lo aportamos, pues evidentemente pues habrá un mayor desarrollo de la vida dentro de nuestro suelo. También esa capacidad productiva que les nombran los apuntes se refiere a que durante más tiempo los nutrientes van a estar presentes en el suelo. Es decir, si nosotros ponemos una pequeña porción de nutrientes para el desarrollo de la vida en un suelo, de forma inorgánica solo estará disponible un breve periodo de tiempo, mientras que si lo hacemos de forma orgánica, esos nutrientes van a estar durante un periodo mayor de tiempo y cada elemento que compone ese ecosistema lo va a tener a su disposición para alimentarse. Bien, dentro de este apartado de fertilización orgánica es conveniente remarcar que hay dos grandes procedimientos. Está el procedimiento de la humificación y el procedimiento de la mineralización. El de humificación se basa en que la materia orgánica, cuando entra en contacto con el suelo, es el proceso por el cual pasa de ser una hoja, un trozo de cualquier vegetal, a convertirse en humus. Hemos visto ya lo que es el humus, no nos vamos a entretener mucho más en esto. Y el procedimiento de mineralización es pasar de ese humus a una fórmula inorgánica que esté bien sujeta en ese suelo. Una explicación un poquito rápida y un poquito bruta, pero no vamos a entrar en muchos más detalles porque tanto uno como el otro procedimiento son bastante complejos de explicar y a nosotros lo que nos interesa es la practicidad de este abonado orgánico. Recordar que los estratos o horizontes del suelo se componen en principio de 5 partes, de la 0 a la D, o horizonte O, son los primeros centímetros del suelo, lo tenemos aquí, es donde se asienta nuestro cultivo, es lo que vamos a ver en la superficie.
Por debajo de ahí tenemos nuestras raíces y encontramos el primer horizonte, que es el A, que es el más rico en materia orgánica. Es de donde se van a obtener la mayor cantidad de nutrientes. Ahí está presente el humus, los minerales, los microorganismos y evidentemente, como hemos dicho, las raíces de nuestras plantas. Una vez que seguimos profundizando nos vamos a encontrar los elementos minerales finos, es decir, todo ese procedimiento de mineralización que habíamos hablado antes. Los nutrientes van a ir bajando en el suelo. ¿Por qué? Porque el agua va a hacer presión cada vez que regamos, cada vez que llueve, va desplazándonos esos nutrientes ya en forma inorgánica hacia abajo. Por debajo de aquí nos encontramos la roca madre disgregada, son los fragmentos de la roca madre, y más abajo nos vamos a encontrar la roca madre, de donde ha partido todo el suelo. Bueno, esto lo vamos a poder ver en una secuencia del origen del suelo, ¿no? En Canarias se entiende bastante bien porque nosotros somos islas emergidas de un volcán, donde se puede suponer que al principio del origen de las islas teníamos solo una gran superficie de lava enfriada, como en la primera imagen que vemos aquí. Por la acción de la meteorología y de los agentes atmosféricos, esas primeras capas de roca, esa superficie de la roca, se va disgregando y se van colonizando con las primeras plantas tipo algas, hongos, líquenes, que esas pequeñas raíces, entre comillas, van a ir disgregando y asentándose sobre ese polvito que se va formando de esa disgregación de la roca. A su vez, una vez que se mueren, por el proceso de humificación y mineralización, van creando más suelo. Eso quiere decir que al paso de unos miles de años, tenemos ya una serie de fragmentos minerales, una serie de materia orgánica, un pequeño horizonte A, donde se van asentando plantas de cada vez mayor tamaño, que sus raíces van a ir colonizando ese suelo, rompiendo un poquito más la piedra por la acción física del movimiento de las raíces, por la aparición de microfauna que va haciendo galerías y va trabajando ese suelo, y al cabo de otros poquitos miles de años, pues ya tenemos dos horizontes, el A y el B, que son los que hemos visto anteriormente. Van a permitir que se asienten cada vez plantas de mayor tamaño, con lo cual vamos subiendo en los horizontes y vamos teniendo el suelo que a día de hoy tenemos. Entre otros pocos miles de años, pues probablemente esos horizontes A, B y C sean cada vez mayores. ¿Qué tipos de abonos orgánicos vamos a encontrarnos o podemos utilizar? Realmente tenemos que tener en cuenta que los abonos orgánicos, la mayor de las veces, los vamos a hacer nosotros. Vamos a utilizar todo lo que en agricultura convencional se ha tirado, pues nosotros vamos a aprovecharla. Empezando con el primero de los tipos de abonos que vamos a emplear, son los residuos de cultivo. Nosotros terminamos un cultivo y muchas veces se desperdicia la mayor parte del vegetal que nosotros no vamos a aprovechar. Bueno, pues en agricultura orgánica todo eso vuelve otra vez al terreno. En la foto que vemos aquí vemos un campo de millo en el que está saliendo una nueva cosecha sobre los restos del cultivo anterior. Eso quiere decir que hemos quitado las piñas y hemos troceado todo el tallo. Todo ese tallo, si lo enterramos, mejor que mejor. Piensen que la planta ha consumido una gran cantidad de nutrientes de ese suelo y ellos están presentes en todas las partes del vegetal. Si vamos a suponer que la piña de millo es un 10% del volumen de una planta de millo, nosotros solo nos vamos a llevar el 10% de los nutrientes que ha generado, que ha absorbido. El resto, el 90% restante va a estar en el tallo, en las hojas y en las raíces. Si eso lo volvemos a incorporar al suelo, volverá a humificarse y volverá a mineralizarse. Realmente en la práctica hemos podido constatar que solo el 50% de lo que ha consumido lo vamos a devolver a partir de desenterrado del resto de cultivo. Es conveniente pues siempre hacer un pequeño aporte si vamos a hacer un uso intensivo de ese suelo mediante agricultura o de jardinería. Vamos a ver ahora un pequeño vídeo en el que vamos a comprobar en frutales, por ejemplo, cómo si una vez hecha la poda nosotros quitamos, quemamos o eliminamos los restos de cultivo, perdemos gran cantidad de nutrientes, pero si lo reintegramos otra vez al suelo, esas ramas de poda, por ejemplo en el olivar, que es el caso particular que vamos a tratar ahora, podemos otra vez reciclar todos esos nutrientes y seguir con el proceso de humificación y mineralización. La trituración de los restos de poda y su aprovechamiento en el olivar.
En olivos que están en producción, la poda es una práctica agrícola que se realiza generalmente con una periodicidad anual. Los restos de poda pueden alcanzar los 2.500 kilos por hectárea. Una práctica habitual ha sido la quema de tales restos. Sin embargo, su utilización como cubierta vegetal es una opción más recomendable, ya que conlleva numerosas ventajas. Protege al suelo contra la erosión y la desecación, repone parcialmente la extracción de nutrientes, contribuye a aumentar el porcentaje de materia orgánica en los primeros centímetros del suelo y también a mejorar sus propiedades físicas y químicas, especialmente en la superficie. Para aprovechar este material vegetal, primero es necesario triturarlo. Se realiza esta operación colocando las ramas y los restos vegetales que han sido eliminados en medio de las calles. En las imágenes se aprecia cómo trabaja una trituradora trasera o picadora de ramón. El tractor va pasando por encima de las ramas. La picadora las va cogiendo con el alimentador y se va triturando hasta obtener un tamaño que pueda salir por la criba. Los restos triturados deben permanecer en la superficie del suelo, a modo de acolchado orgánico de lenta descomposición. No es necesario incorporarlos al suelo mediante labores, ya que perdería el efecto protector que tiene esta cubierta vegetal sobre el suelo.